Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Hoy le hablaremos sobre el capítulo 4 denominado Estimar el costo de capital de una empresa. Una pequeña introducción del tema. El costo medio ponderado de capital es la media ponderada de las tasas esperadas de rendimiento después de impuestos de las diversas fuentes de capital de la empresa. En sí es la tasa de descuento que habría que emplear al descontar los flujos de caja disponibles esperados para estimar el valor de la empresa. El costo medio ponderado de capital de una empresa puede interpretarse como su costo de oportunidad de capital, que es la tasa de descuento esperada de la que se privan los inversores al desechar las oportunidades de inversión alternativas con un riesgo equivalente. Además de proporcionar la tasa de descuento apropiada para calcular el valor de la empresa, estos calculan el costo de oportunidad de capital periódicamente y la utiliza como una referencia a determinar la tasa de descuento apropiada para nuevos proyectos de inversión, para valorar los candidatos de adquisición y para evaluar su propio rendimiento. Continuemos con el tema de valor, flujos de caja y tasa de descuento. Repasemos la metodología de evaluación de descuento de flujos de caja en tres pasos. El primero es predecir el importe y el calendario de los flujos de caja futuro. Después de ahí, el estimar una tasa de descuento adecuado al riesgo. Y por último, descontar los flujos de caja. En el caso de la evaluación de recursos propios, el primer paso sería el flujo de caja disponible de los recursos propios, de ahí la tasa de rendimiento exigida sobre los recursos propios y por último el cálculo del valor actual de los flujos de caja disponible de los recursos propios estimados utilizando la tasa de descuento apropiada para estimar el valor de los recursos propios invertidos en el proyecto. Ahora bien, en el caso de la evaluación de la empresa o del proyecto, el primer paso sería el flujo de caja disponible del proyecto o de la empresa. Después de ahí, la combinación de la tasa de descuento de la deuda y de los recursos propios, o sea, WACC. Y por último, el cálculo del valor actual del flujo de caja disponible del proyecto o de la empresa, utilizando el WACC para estimar el valor del proyecto como una entidad. Para este tema nos vamos a enfocar principalmente en el caso de la evaluación de proyecto, en el cual si la estimación del valor de una empresa en su conjunto es la suma de la deuda y los recursos propios, entonces el flujo de la caja apropiada es la combinación de los flujos de caja de la deuda y de los recursos propios. En tal caso, la tasa de descuento apropiada es una combinación de las tasas de los titulares de la deuda y de los recursos propios. Para entender mejor el tema, hay que definir qué es el costo medio ponderado de capital. Es la media ponderada de los costos después de impuestos de las distintas fuentes de capital que la empresa ha obtenido para financiar sus operaciones e inversiones. Hay que tener en cuenta también qué es el capital invertido de la empresa, que es el capital obtenido mediante la emisión de la deuda y de los recursos propios que devengan intereses. En esta definición notamos que se excluye específicamente todos los pasivos que no devengan intereses, tales como las cuentas por pagar, los planes de pensiones basados en método de reparto o las concesiones. Esto se debe a que calcularemos lo que se denomina el valor de la empresa, que es la suma del valor de los recursos propios y los pasivos que devengan intereses. Sin embargo, estas fuentes de capital excluidas sí influyen sobre el valor de la empresa porque afectan a sus flujos de caja futuro. La ecuación define el WACC como la media de la tasa de rendimiento exigida sobre las deudas de la empresa que devenga intereses, las acciones preferentes y las acciones ordinarias, y también los pesos utilizados en cada fuente de financiamiento son iguales a las proporciones que se ha obtenido. También hay que notar que el costo de financiar la deuda es la tasa de rendimiento exigida por los acreedores, ajustada a la baja por un factor igual a un menor de la tasa impositiva, para reflejar el hecho de que los gastos por intereses degravan impuestos. Por lo tanto, los acreedores reciben una rentabilidad igual, pero la que la empresa sufre un costo neto. Dado que el costo de los recursos propios preferentes y ordinarios no se desgravan, no es necesario un ajuste similar sobre estos costos. La mecánica de calcular el WACC de una empresa se puede resumir en tres pasos.
El primero sería evaluar la estructura de capital de la empresa y determinar la importancia relativa de cada uno de sus componentes. El paso 2 sería estimar el costo de oportunidad de cada una de las fuentes de financiamiento y ajustarlo por el efecto de los impuestos cuando sea necesario. El tercer paso sería calcular el WACC de la empresa como la media ponderada de los costos estimados después de los impuestos de las fuentes de capital empleadas. Sin embargo, hay ciertos problemas en la estimación tanto de los pesos como de los costos de oportunidad. El primer problema sería utilizar el peso de mercado. Esta es una relación a lo que los pesos de la estructura de capital es esencial de los componentes empleados para calcular la forma de WACC reflejen la importancia actual de cada fuente de financiamiento de la empresa. Normalmente esto significa que los pesos deberían basarse en el mercado más que los valores en libros de los títulos de la empresa, porque los valores de mercado, al contrario que los otros, representan los valores relativos de los títulos de la empresa en el momento del análisis, en lugar del momento anterior en que fueron emitidos. El segundo problema sería utilizar los costos de oportunidad basados en el mercado. Este surge de la estimación del WACC que sugiere que las tasas de rendimiento o los costos de oportunidad de las fuentes de capital es igual al caso del pesos de la estructura de capital, ya que estos deberán reflejar la tasa de rendimiento exigida actualmente en lugar de las tasas históricas del momento en que se obtuvo el capital. Esto refleja que el hecho de que el WACC es una estimación del costo de oportunidad de capital a fecha de hoy. El último problema sería utilizar pesos y costos de oportunidad previstos. Comúnmente las empresas estiman el costo de capital anualmente o incluso trimestralmente para reflejar las cambiantes condiciones de mercado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los analistas aplican el WACC de forma que asumen constante para todos los periodos futuros. Esto significa que asumen implícitamente que los pesos de cada fuente de financiamiento, los costos de capital de la deuda y los recursos propios y el impositivo de la empresa son constantes, aunque es razonable asumir que los componentes de WACC son constantes mientras que la política de financiamiento de la empresa estén unificadas. Hay circunstancias en las que dichas políticas cambian de forma predecible durante la vida de la inversión. Continuemos con la conexión entre el WACC y la estimación de flujos de caja descontando del valor de la empresa que se muestra en la siguiente ecuación. En la parte de numerador es el flujo de caja que la empresa espera ingresar en el periodo. Para nuestros propósitos, un proyecto puede considerarse como una mini empresa y una empresa que no es más que la combinación de muchos proyectos. En consecuencia, los flujos de caja disponibles de una empresa y de un proyecto se calculan exactamente del mismo modo. Como notan en la ecuación, se expresa el valor de la empresa con un subíndice de 0 para indicar que estamos calculando el valor a fecha de hoy, o sea, el momento cero, a partir de los flujos de caja que empiezan un periodo después. En general, los analistas asumen que la duración del periodo es un año y se deprecian el hecho de que los flujos de caja se acumulan a lo largo del año. Continuemos con un ejemplo donde se muestra la relación entre WACC y la valoración. Consideremos el caso de Morgan Stanley, que tiene un cliente interesado en adquirir OfficeMart, un vendedor minorista de material de oficina. Este cliente quiere comprar la empresa entera, lo que significa que comprará todos sus recursos propios y asumirá toda su deuda pendiente. En este caso, Morgan Stanley ha hecho una primera aproximación sencilla del valor intrínseco del OfficeMart, siguiendo el proceso de descuento de flujo de caja. El primer paso sería predecir el importe y el calendario de flujos de caja futuro. Ya que estamos interesados en valorar la empresa como una entidad, tanto la deuda como los recursos propios, estimamos el flujo de caja de la empresa en el mismo modo en que calculamos el flujo de caja disponible del proyecto. En este caso, para el año próximo, el analista Morgan Stanley estima que el flujo de caja OfficeMart será de 560,000, como se muestra en el estado de resultados. El paso 2 sería estimar una tasa de descuento adecuada al riesgo. Dado que estamos valorando la compañía entera, o sea, las deudas más recursos propios, la tasa de descuento que elegimos deberá representar una combinación de las tasas apropiadas, tanto para la deuda como para los recursos propios, o el costo medio ponderado de capital. OfficeMart financia el 40% de sus activos mediante una deuda de 5% de interés, donde los inversores en recursos propios de la empresa, similares a OfficeMart, tanto en el sector de actividad como en la estructura de capital, exigen un 14% de rentabilidad
en su inversión. Esto es combinando el costo después de los impuestos de la deuda, o sea, el gasto financiero es desgravable y el tipo impositivo de la empresa es el 20%. Con el costo estimado de los recursos propios, calculamos un costo medio ponderado del capital de la empresa del 10%. Seguimos con el paso 3, que sería descontar los flujos de caja estimados de OfficeMart que se considera perpetuamente estables, ya que el flujo de caja de cada año es igual al anterior, o sea, 560,000. En consecuencia, podemos calcular el valor actual de los flujos de caja de la empresa como los 560,000 entre la tasa de riesgo, que es el 10%. Quedaría entonces que la primera aproximación sugiere que el valor de OfficeMart es de 5,600,000. Esta estimación del valor de la empresa es la suma de sus deudas y sus recursos propios. Si queremos estimar solo el valor de los recursos propios de la empresa, tenemos que restar el valor de sus deudas de la valoración de los 5,600,000, dado que OfficeMart tiene 2,240,000 de deuda pendiente. El valor de los recursos propios de la empresa es 5,600,000 menos 2,240,000, que es igual a 3,360,000. En el caso de la evaluación de recursos propios, estimamos el valor mediante el estado de resultados que se utiliza para los flujos de caja disponible de recursos propios. En este caso nos daría uno de 470,400. En este caso, para valorar los recursos propios del proyecto, descontamos la corriente de flujos de caja disponible de recursos propios utilizando el costo de los recursos propios que anteriormente se asumió, que es de un 14%. En este caso sería los 470,000 entre los 14%, que nos daría 3,360,000. De este modo, el valor de los recursos propios de OfficeMart es igual al valor residual que queda después de restar las deudas del valor de la empresa, y también es igual al valor actual de los flujos de caja disponibles de recursos propios. Mi nombre es Jessica Tullichan y yo les hablaré sobre el subtema 4.3, el cual se llama cómo estimar el coste medio ponderado de la deuda o coste de capital. En este subtema veremos lo que son las técnicas para poder estimar el coste de capital de una empresa. Como primer paso, se va a evaluar los pesos de la estructura de capital de la empresa, el cual esto es lo primero que se tiene que definir para poder avanzar de forma coherente con los demás puntos. Existe una serie de lecciones relacionadas con la determinación de la estructura de capital de una empresa. Entre las más comunes están aquellas que están asociadas con definir la mezcla entre deuda y capital propio y seleccionar los instrumentos de deuda adecuados con su estructura de pago, costo y tiempo, y sobre todo el peso que equivale dicha deuda en la estructura de capital. En este paso se determina los pesos que se van a asociar a los componentes de la estructura de capital de la empresa. Estos pesos representan la parte del capital invertido de la empresa que aporta cada una de las fuentes de capital. En este punto debemos de ser muy cuidadosos al hablar de capital invertido, porque no incluye todo lo que hay del lado derecho del balance de la empresa. Para ser más explícitos, el capital invertido de una empresa es la suma solo de la deuda que devenga intereses, de las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Los pesos de la estructura de capital se suelen calcular empleando los precios de mercado solo para los títulos de recursos propios, es decir, acciones preferentes y ordinarias. Los precios de mercado de estos títulos están fácilmente disponibles, de modo que un analista puede multiplicar el precio de mercado actual del título
por el número de acciones para poder calcular el valor de mercado total. En el caso de los títulos de deuda, a menudo se sustituye el valor de mercado por el valor en libros, dado que los precios de mercado de la deuda suelen ser difíciles de obtener. Sin embargo, cuando el valor de mercado de la deuda está disponible, estos deben ser utilizados como primera opción. El coste de la deuda, paso 2. Este se refiere a la estimación del rendimiento esperado que los inversores exigen sobre la deuda de la empresa, de tal forma que los analistas normalmente utilizan el rendimiento al vencimiento de la deuda pendiente de la empresa como estimación del coste esperado de la financiación. Rendimiento al vencimiento de los bonos corporativos. La estimación del rendimiento al vencimiento de una emisión de bonos corporativos es inmediata cuando el analista tiene acceso a toda la información del bono, por ejemplo, como su vencimiento, su precio de mercado actual, el tipo de interés del cupón y el calendario de los pagos del principal. A continuación, mencionaré un ejemplo que nos da el libro. Nos dice que en la primavera de 2006, Home Depot tenía una emisión de bonos que vencía en 2016, es decir, 10 años hasta su vencimiento. Y este tenía un tipo de cupón anual de 5,4%. Pagaba intereses semestrales y por tanto tenía que realizar 20 pagos y tenía un precio de mercado de 968,65. Bueno, el GTM de la emisión de bonos se puede calcular despejando el GTM de la siguiente ecuación de valoración de bonos. Bueno, como resultado, se concluye que el bono corporativo semestral es de 2,91% y anualizado es del 5,9%. Basándose en un tipo impositivo marginal del 35% y el coste después de impuestos de la emisión de bonos de Home Depot es de 3,835%, es decir, 5,9%. Calcular lo anterior es difícil cuando la empresa tiene una deuda elevada en manos privadas y por lo tanto no tiene los precios de mercado fácilmente disponibles. A causa de esto, es una práctica muy habitual para las empresas estimar el coste de la deuda utilizando la maduración de una cartera de bonos como ratings y maduraciones similares a los de la deuda pendiente de la empresa. Tasas de rentabilidad, promesas y expectativas. El rendimiento al vencimiento se calcula utilizando los pagos de intereses y principales prometidos y por tanto puede considerarse una estimación razonable del coste de financiar la deuda solo cuando el riesgo de impago es tan bajo que los flujos de caja prometidos son similares a los esperados. En el caso de deudas con peor calidad crediticia, sin embargo, los flujos de caja prometidos y esperados están muy lejos de coincidir y es necesario un ajuste explícito de la pérdida posible en el evento de impago. Referente a la deuda con riesgo de impago, los flujos de caja esperados deben reflejar la probabilidad de incumplimiento y la tasa de recuperación de la deuda en caso de incumplimiento. Para una emisión de bonos de un periodo, el coste de la deuda puede calcularse utilizando los flujos de caja esperados del titular del bono de la siguiente manera. Precio del bono es igual a intereses más el principal por 1 menos probabilidad de incumplimiento más intereses más principal por probabilidad de incumplimiento por tasa de recuperación.
Esto dividido entre 1 más coste de la deuda. El flujo de caja esperado para el titular del bono es el pago del principal y los intereses prometidos, ponderados por la probabilidad de que la deuda sea impagada, más el flujo de caja que se recibiría en el evento de impago, ponderado por la probabilidad de impago. Estimar el coste de bonos corporativos convertibles. Los bonos convertibles representan una forma híbrida de financiación que es a la vez deuda y recursos propios, dado que el titular del bono puede convertir el bono en un número predeterminado de acciones ordinarias. Como estos bonos tienen la característica de conversión, normalmente tienen un tipo de interés más bajo y en consecuencia su GTM estimado subestima el verdadero coste de la deuda. Esta fuente dual de valor significa que el coste de financiarse emitiendo convertibles es función tanto del título subyacente como de la opción call. En consecuencia, el coste de capital obtenido emitiendo bonos convertibles puede ser interpretado como la media ponderada del coste de emitir bonos clásicos y el coste de la característica de conversión, donde las ponderaciones son iguales a las contribuciones relativas de los dos componentes del valor del título. Este tipo de productos se expandieron a finales de los años 90 como una forma de incentivar la inversión en las grandes corporaciones. De esta forma, los inversores podrían tener una rentabilidad y cambiar de situación en el caso de que las condiciones de inversión se modificaran. Además, este tipo de productos permiten cambiar desde la renta fija hacia un producto de renta variable, por lo que es considerado como un producto financiero mixto. El coste de las acciones preferentes, paso 2. Estimar el coste de las acciones preferentes clásicas es inmediato, dado que normalmente pagan al titular un dividendo fijo cada periodo de forma indefinida. El valor de esta corriente de dividendos puede hallarse del siguiente modo. A continuación, nos muestra que para obtener el precio de las acciones preferentes es el dividendo preferente entre la rentabilidad exigida. A manera de ejemplo, el libro nos menciona un caso sobre la empresa Alabama Power, que emite acciones preferentes y paga un dividendo anual de 5,3% sobre una paridad de 1,33 por acción. El 24 de mayo de 2006, estas acciones preferentes se vendían a 23,35 por acción. Al despejar la ecuación, se obtiene el siguiente resultado y se da a conocer que los inversores exigían una rentabilidad de estas acciones de 5,67%. A continuación les hablaré acerca de otro subtema que se denomina el coste de las acciones ordinarias, que es la continuación del paso 2. Bueno, el coste de las acciones ordinarias es una de las estimaciones más difíciles al momento de evaluar el coste de capital de una empresa. Esto debido a que los accionistas ordinarios reciben su rendimiento a partir de lo que sobra cuando todos los demás acreedores, es decir, titulares de bonos y accionistas preferentes, han cobrado. Debido a que no hay una rentabilidad prometida o predeterminada basada en un contrato financiero. El coste relevante de los recursos propios es simplemente la tasa de rentabilidad que los inversores esperan al comprar acciones de la empresa. De aquí salen dos enfoques que son los más utilizados para estimar el coste de los recursos propios. El primero consiste en lo que los economistas financieros denominan modelo de valoración de activos. En concreto, presentamos tres variantes del modelo de valoración de activos financieros.
los cuales vamos a ver más adelante. Y este segundo enfoque, que a menudo se denomina del flujo de caja descontado, estima en primer lugar la corriente de dividendos esperada y calcula a continuación el coste implícito de los recursos propios o equivalentemente la TIR, que hace el valor actual de la corriente de dividendos igual al precio de las acciones de la empresa. Bien, ahora hablaremos del primer método denominado modelos de valoración de activos. Las teorías de valoración de activos aparecieron en la literatura financiera en la década de 1960 con la creación del modelo de valoración de activos financieros o KPM. Existen tres versiones, las cuales son el KPM tradicional, el KPM ajustado por tamaño y los modelos multifactoriales. El primero, que es el KPM tradicional, es la intuición básica de KPM, en el que se dice que el riesgo relevante de una acción queda determinado por la medida en que contribuye a la volatilidad global de una cartera bien diversificada. Para comprender la relación entre riesgo y rentabilidad, es útil descomponer el riesgo asociado de una inversión en dos componentes. El primero es el riesgo sistemático o riesgo no diversificable, el cual contribuye al riesgo de una cartera diversificada. Y el segundo es el riesgo sistemático o riesgo no diversificable, que es la variabilidad que no contribuye a dicho riesgo. El KPM puede expresarse mediante la siguiente ecuación que relaciona la rentabilidad exigida esperada de una inversión con el riesgo sistemático, que es el tipo de interés del riesgo más beta o riesgo sistemático de la acción ordinaria de la empresa multiplicado por la prima de riesgo de los recursos propios esperados. Bien, ahora entraremos en una discusión en mayor profundidad de los tres parámetros de entrada al KPM, que son el tipo libre de riesgo, la beta y la prima de riesgo del mercado. El primero es el tipo libre de riesgo. Este parámetro de entrada es menos controvertido del KPM y hay dos cuestiones que se deben abordar. El primero, ¿qué es un título libre de riesgo? Bueno, identificar el tipo libre de riesgo, pues los analistas normalmente no utilizan los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos para definir el tipo de interés libre de riesgo al evaluar el coste del capital en los Estados Unidos. Y la segunda cuestión es, ¿y qué vencimiento deberíamos utilizar? La mayor parte de los manuales sugieren utilizar los tipos a corto plazo como tipo libre de riesgo, puesto que se considera con la versión más simple del KPM. Pero comúnmente se utiliza un tipo a largo plazo que va de 10 a 20 años como tipo libre de riesgo. El segundo es beta. La beta de la empresa representa la sensibilidad del rendimiento de sus recursos propios frente a variaciones en las tasas de rentabilidad de la cartera global del mercado. La beta de una acción debería estimarse mediante una regresión entre el exceso de rendimiento de las acciones de la empresa y el exceso de rendimiento de una cartera de mercado, donde el exceso de rendimiento se define como los rendimientos que superan el tipo libre de riesgo. Ahora hablaremos de la prima de riesgo del mercado. Esta tiene una predicción del diferencial futuro entre la tasa de rendimiento de la cartera de mercado y el rendimiento libre de riesgo. Una segunda versión es el KPM ajustado por tamaño, el cual nos dice que las características de la empresa como la capitalización de mercado y las ratios valor en libros precio proporcionan predicciones mucho mejores de los rendimientos futuros que las betas.
Una tercera y última versión es el de los modelos multifactoriales, el cual surgió en la década de 1980 y refleja el riesgo de inversiones con múltiples betas y primas de factores de riesgo, los cuales pueden ser variables macroeconómicas. El modelo factorial más extendido es el modelo trifactorial Fama-French, que intenta excluir los determinantes del retorno de los recursos propios a partir de tres primas de riesgo. En la ecuación nos tiene el ejemplo donde KE es la tasa de rentabilidad exigida a las acciones ordinarias de la empresa. KRF es el tipo de interés libre de riesgo de los bonos del tesoro a largo plazo. V, S y H son coeficientes estimados para la empresa concreta cuyo coste de recursos propios se está evaluando. ERP es la prima de riesgo de los recursos propios, igual a la diferencia entre la tasa de rentabilidad esperada al invertir en la cartera de mercado y el tipo de interés libre de riesgo a largo plazo. SMBP es la prima de riesgo pequeña menos grande que se estima a partir de las diferencias históricas en empresas de grande y pequeña capitalización. Y HMLP es la prima de riesgo alto menos bajo que se estima como la diferencia entre la media histórica anual de los rendimientos de las carteras de valor y las de crecimiento. La clave de la implementación del modelo de Fama-French consiste en estimar los tres coeficientes. Para ello se emplea la siguiente regresión múltiple de los rendimientos de las acciones ordinarias de una empresa contra los valores históricos de cada variable de la prima de riesgo. Como punto extra, hablaremos sobre las limitaciones de las estimaciones del coste de los recursos propios basadas en los rendimientos históricos. Los problemas que surgen al usar los rendimientos históricos para estimar el coste de los recursos propios tienen que ver con que los rendimientos pasados y en consecuencia las primas de riesgo no suelen ser muy fiables al predecir las primas de riesgo futuras. Ahora hablaremos del segundo método denominado enfoques de flujos de caja descontados o tasa de rendimiento imputada. Y hablaremos sobre el modelo de crecimiento de DCF de tasa única, el cual contiene dos variantes. La primera es el modelo de crecimiento de Gordon, el cual asume que los dividendos de la empresa se incrementan indefinidamente a una tasa constante. El modelo DCF de tasa única del valor de los recursos propios resultante puede deducirse fácilmente del modelo DCF general de la ecuación, como tenemos aquí en este primer punto, que es el precio de la acción. Cuando se espera que los dividendos de la empresa crezcan de forma indefinida a una tasa constante, G, y esta tasa es inferior al coste de los recursos propios de la empresa, la expresión de valoración cambia y se reduce a la siguiente, que es esta segunda ecuación de predicción de la acción. Y en consecuencia, el coste de los recursos propios se puede hallar despejando KE, como se muestra en esta tercera ecuación. Este método que acabamos de utilizar para imputar la tasa de rentabilidad exigida para una empresa también puede emplearse para estimar la prima de riesgo de los recursos propios del mercado. El método requiere que se calcule primero y se agreguen después las primas de riesgo que muestran una amplia de empresas. El segundo modelo es el de crecimiento de tres tasas. La segunda variante del modelo DCF difiere del primero tan solo en que proporciona tres tasas de crecimiento distintas que corresponden a las tres etapas del crecimiento de una empresa. Bien, ahora hablaremos del paso 3, denominado calcular el WACC, que es una combinación de todo lo que ya hemos visto.
consiste en calcular la media ponderada de los costes estimados de sus títulos, y para ilustrar este proceso de 3 pasos para estimar el WACC, vamos a tomar el caso de Champion Energy Corporation. Como primer punto tenemos evaluar la estructura de capital de Champion. Muy bien. Champion quiere reevaluar su coste de capital a luz de sus planes de realizar una adquisición importante para expandir sus operaciones en enero y necesita 1.250 millones adicionales. A partir de las conversaciones mantenidas con el banquero de inversión de la empresa, la dirección de Champion ha decidido incrementar la deuda de la empresa desde el nivel actual de 750 millones hasta 2.000 millones. Dadas las condiciones actuales del mercado, pueden conseguir la deuda adicional a un tipo del 8.25%. Incrementar el apalancamiento de la empresa es atractivo para la dirección, dado que el gasto por intereses compensa a los ingresos gravables al tipo impositivo del 25% que paga la empresa. El director financiero de Champions llamó a la jefa de sus analistas financieros y le pidió que hiciera una estimación inicial del WACC de la empresa, asumiendo que iba adelante con la deuda de 1.250 millones y que la naturaleza de riesgo operativo y de negocio de la empresa no se vería afectada por el uso de los ingresos netos. La analista comenzó por evaluar la estructura de capital de la empresa bajo la asunción de que se había tomado la nueva deuda. Dado que el efecto de la deuda en el valor de los recursos propios de la empresa era incierto, pensó que como primera aproximación se limitaría a asumir que el valor de mercado total de las acciones de la empresa no se vería afectado. Basándose en la cotización actual de 20 pesos por acción, calculó la capitalización de mercado de la empresa en 8.000 millones. La tercera columna a la derecha de la tabla que tenemos aquí contiene los resultados de la investigación del analista con respecto a la estructura propuesta de capital de Champion de acuerdo con la nueva deuda contraída. El capital invertido de Champion es igual a 10.000 millones, lo que incluye deuda que devenga de intereses por valor de 2.000 millones y la capitalización de 8.000 millones. En consecuencia, los pesos de la estructura de capital son 20% de deuda y 80% de recursos propios. El segundo paso es estimar los costes de la deuda y los recursos propios de Champion. Para calcular el coste de los recursos propios se utilizaron 3 estimaciones: el KPM, el modelo trifactorial de Fama French y el modelo DCF de 3 tasas. Y estas son las estimaciones resultantes. Y la media de las 3 estimaciones del coste de los recursos propios es de un 10%. Y el analista decidió utilizar este valor como aproximación inicial para calcular el WACC de la empresa. Y como tercer paso tenemos el cálculo de WACC de Champion. Y esta es la estructura de capital para Champion y se calcula de esta manera. Por lo tanto, se estima que el WACC Champion en 9.23% a partir de la financiación que empieza a tener y sus planes de operaciones. Como último tema tenemos el de tomar partido, que es estimar el coste del capital de la empresa. Como primera opción tenemos utilizar los pesos del valor de mercado y como recomendación utilizar los pesos previstos en lugar de los actuales. Segundo, si pretendemos utilizar el coste de capital, utilicemos el rendimiento de un bono a largo plazo. Tercero, cuando la empresa emita deuda con calidad crediticia de inversión, tenemos que utilizar el rendimiento al vencimiento. Cuarto, utilizar modelos de valoración de activos y de descuento de flujos de caja proporcionan estimaciones independientes del coste de los recursos propios.
Y quinto, si bien nuestro análisis debe ser prospectivo, esto no significa que debemos despreciar los datos históricos, pero sí que los datos históricos a veces solo resultan útiles si nos ayudan a comprender mejor el futuro. Por su atención prestada, muchas gracias.